Cordial saludo, está la actividad número uno, técnicas cualitativas para pronósticos, presentados por quien les habla, William Rico. ¿Qué es pronosticar? Pues es realizar un enunciado sobre el valor que tiene algo en un futuro para saber qué variables se tienen en especial con un interés, fundamentado ya sea por un análisis de datos históricos, por un juicio de expertos o por una combinación de ambas cosas. Los métodos de pronósticos cualitativos usualmente son estos cuatro. Em, Estos se utilizan cuando no se encuentran datos históricos a la mano para realizar generalmente pronósticos a largo plazo. Entre ellos se utiliza pues primero la analogía histórica, que son proyecciones inferidas a partir de un análisis de otro mercado, que en teoría comparten las características similares que tiene la empresa y se pueden reflejar o se pueden estudiar en un futuro para lo que se necesita saber. Tenemos el pronóstico visionario, que es una opinión de una persona que ya trabajó bajo estos parámetros de la empresa, que ha trabajado en el mercado y puede dar un análisis subjetivo de lo que puede pasar en un futuro con respecto a la pregunta de cómo funciona el mercado. Tenemos el consenso de panel, que es una discusión abierta entre personas expertas que al final de tanto debate van a llegar a un síntesis y a una conclusión. Y tenemos el método Dolphy, que es un proceso interactivo en el que un facilitador o una persona construye un escenario convocando varios expertos y generando una sinergia de preguntas y respuestas con el fin de ser lo más acertados al pronóstico a largo plazo que se está buscando. El pronóstico visionario se puede realizar por personas expertas o no en el tema de interés. Se parte bajo una información básica. Se genera una pregunta, cómo va a funcionar el mercado en el futuro. La persona hace un análisis objetivo y da una respuesta a la pregunta que se está realizando, llegando a una conclusión. Tenemos el método de analogías históricas, donde se basa observando las características de una empresa similar. Se busca la pregunta, que es cómo va a funcionar el mercado en el futuro, cómo se va a comportar. Cualquier persona puede generar un análisis en una base de datos históricos de una empresa similar y se puede llegar a una respuesta con una conclusión relativamente acertada, o lo más cercano a lo que se necesita con respecto a la pregunta inicial. El método de consenso de panel es un método donde se aprovecha la experiencia de varias personas, de varios expertos, y se empiezan a analizar la situación. El ejercicio es similar, se realiza una pregunta inicial, que es cómo se van a comportar los mercados. El facilitador expresa esa pregunta, la redacta, se las entrega a los expertos, ellos empiezan a realizar unos debates, unos análisis, y después de tantos debates llegan a una síntesis que nos va a llevar a la conclusión de cómo se va a generar, cómo se va a comportar el mercado en el futuro. Tenemos el método Delphi, que es una alternativa donde se lleva un consenso de paneles y busca un grupo de expertos para que nos ayude a generar un pronóstico de forma acertada de lo que se requiere. Este objetivo tiene varias etapas donde se genera una retroalimentación de preguntas y respuestas, una sinergia por parte de un facilitador que entrega unas preguntas a los expertos, los cuales ellos le dan unas respuestas al facilitador. El facilitador hace una síntesis de esas respuestas a la pregunta que se planteó. Si hay más preguntas, se vuelven a plantear a los expertos, los cuales vuelven a darle la respuesta al facilitador y así sucesivamente hasta que vayan depurando y se vayan acercando a, a la- al pronóstico
que se tiene planteado hacia el futuro, hacia la misma pregunta de cómo se va a comportar el mercado. Al final se llega a una síntesis y por ende a las conclusiones. Una comparación, un cuadro comparativo con respecto a los diferentes métodos. El costo con respecto al Delphi es medio, el consenso de panel es alto, el pronóstico visionario es bajo, la analogía es media, las precisiones tienden a ser medias, exceptando la analogía histórica que la precisión suele ser baja, dado que una empresa se comporta, aunque tenga los mismos servicios o los mismos productos, tienden a comportarse de manera diferente. La objetividad es sumamente media con respecto al Delphi y al consenso del panel, es muy baja con respecto al pronóstico de visionario, dado que es un punto de vista que una persona puede dar basado en datos históricos o en experiencias personales. Y la analogía histórica pues es sumamente alta, dado que se está buscando un énfasis en el mercado del negocio la pregunta o de la circunstancia que se necesita plantear. En resumen, quien opina para el método Delphi y el consenso de panel son personas expertas, para el pronóstico visionario es alguien de la empresa y para la analogía es cualquier persona. ¿Cómo se opina? Pues a través de procesos interactivos. Para el método del alguien pregunta, se da una respuesta, se hace una síntesis y se vuelve a preguntar. Y así va un ciclo hasta llegar a un punto muerto. El consenso del panel es un taller pues, donde vienen varias personas expertas y dan sus diferentes puntos de vista para llegar a una conclusión propia. El pronóstico diccionario es una respuesta directa a una pregunta usando solo un conocimiento. La analogía histórica, pues, es sacando inferencias a partir de unos datos. Toda metodología tiene algún problema. El Delphi es que las personas expertas a veces son reacias a dar su opinión y es muy complejo a que casi todos se pongan de acuerdo. Lo mismo pasa con el consenso de panel, dado que juntar a varias personas expertas en un momento y en un lugar determinado es sumamente complicado. Con el pronóstico visionario, el problema se basa en que la visión de la empresa sea muy optimista. Y con la analogía histórica es que es difícil encontrar mercados similares y que ellos presten esos datos que son sumamente confidenciales en alguna de la mayoría de las empresas. Esta es la bibliografía que utilicé. Muchísimas gracias por la atención. Quedo presto a comentarios y feliz día, tarde o noche que sea que estén viendo el video. Muchísimas gracias.